la Biblioteca España de las Artes presenta Letras Breves. Un espacio donde podremos conocer más de cerca las obras literarias y académicas que forman parte de la colección bibliográfica de nuestra biblioteca. En esta oportunidad presentamos Poder y estudios de las danzas en el Perú, obra de la investigadora Miriam Giovanna Parra Herrera. Miriam Parra Herrera nació en Ica. Es licenciada en Sociología por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Cuenta con un diplomado de Estudios de Género y magíster en Estudios de la Cultura. Mención Políticas Culturales por la Universidad Andina Simón Bolívar en Ecuador. Ha realizado estudios de danza en la Escuela de Ballet de San Marcos, en la que ha participado como integrante del elenco. Poder y estudios de las danzas en el Perú es un libro que constituye una valiosa exploración teórica e histórica de un ámbito específico del universo de las relaciones intersubjetivas de la realidad peruana del siglo XX. La autora busca dar cuenta de las relaciones entre el poder y la danza en el Perú. Es una visión compleja de cómo se han ido cristalizando las diferentes configuraciones de las relaciones de poder en el Perú contemporáneo, en los diversos trabajos sobre la danza que, con distintos propósitos, se han publicado en el país. En el primer capítulo, Inicio de los estudios de las danzas y el problema nacional 1900 a 1941, la autora profundiza sobre el problema nacional, debido a que tras la independencia de España, el Perú no logró consolidarse como una comunidad nacional y eliminar las desigualdades que venían desde la época colonial, donde el concepto de patria estaba ligado a la cultura y lengua española, excluyendo a las comunidades indígenas. De esta forma, intelectuales como Manuel González Prada y José Carlos Mariátegui sostienen que la identidad nacional se debe recuperar a través de las expresiones culturales andinas. Durante este periodo, el estudio de las danzas se basó en el indigenismo, el cual tuvo dos fases: un indigenismo de carácter político y el indigenismo de carácter cultural. El indigenismo entonces buscaba revalorar el aporte indígena a la cultura nacional, compuesta mayormente por la tradición criolla. La autora hace mención que a mediados de la década de 1930 se comienzan a realizar estudios de las danzas andinas, con el propósito de recuperar la cultura y tradición de esta región. Destaca el trabajo de Hildebrando Pozo denominado Nuestra Comunidad Indígena, donde habla sobre la música indígena y describe a las danzas clasificándolas en bailes mímicos, religiosos y rítmicos. Igualmente, Javier Pulgar Vidal escribe un artículo sobre la danza de los negritos de Huánuco, a la cual considera un sincretismo entre lo indígena, lo español y el cristianismo. Los artículos de José María Arguedas también mencionan a las danzas andinas, las cuales tienen un marcado carácter religioso cristiano. Sin embargo, sus artículos buscan principalmente resaltar la autenticidad de las danzas andinas, es decir, su esencia. También menciona sobre el estudio de danzas afroperuanas y criollas, señalando que ambas comparten un mismo espacio cultural, la región costeña, y que constituyen una tradición popular muy distinta a la andina. Resalta el aporte europeo en las danzas de Lima como el vals o la polca, así como el aporte afroperuano en danzas como la zamacueca. Menciona diversos trabajos como el de Fernando Romero, quien analiza el aporte de las danzas africanas a la zamacueca durante la época colonial, siendo esta danza predecesora de la marinera limeña. Considera que la presencia africana aporta la diversidad cultural del Perú. Igualmente, menciona los estudios realizados sobre la danza clásica y moderna de origen occidental, en especial sobre el ballet, que se registra desde fines del siglo XVIII y que pasa a formar parte del teatro a mediados del siglo XIX. Señala que hacia el siglo XX el ballet logra posicionarse como expresión artística culta entre las élites dominantes. Hace referencia a los artículos que José Carlos Mariátegui escribió sobre la danza clásica y moderna, en las décadas de 1920 y 1930. En el segundo capítulo, Avances en los estudios de las danzas, influencia de la antropología culturalista y continuación del debate sobre lo nacional, 1942 a 1967, la autora habla sobre un segundo periodo, que recibe la influencia de la antropología culturalista en trabajos sobre danzas de origen andino. Se enfatiza acerca de que el debate acerca de lo nacional continúa, y se ve reflejado en los trabajos realizados en este periodo. La incorporación académica del folclore en las universidades peruanas
dentro de las primeras promociones de antropología durante la década de 1940. Es una muestra de la preocupación académica sobre la problemática del folclore. Igualmente, se destaca el rol del Museo Nacional de la Cultura, que fomentó la investigación de trabajos antropológicos sobre las danzas a través de su revista y de sus dos dependencias, el Instituto de Arte Peruano y el Instituto de Etnología y Arqueología, o también los artículos de la revista Tradición del Instituto Americano de Arte. Es en este marco que aparecen investigaciones como la de Arturo Jiménez Borja, sobre las danzas de la época precolombina y colonial, la de María Salas sobre las danzas indígenas de Puno, los artículos de Emilio Vázquez sobre las danzas puneñas en la revista del Museo Nacional, quien apuesta por afirmar una identidad nacional mestiza. Por su parte, Jorge Lira también analiza las danzas de Cusco y Puno, quien apuesta por preservar lo autóctono y su elevado nivel cultural. También se encuentran los trabajos de José Matos Mar sobre la fiesta de la Herranza, y de Sergio Quijada Jara sobre las pandillas de Junín. Igualmente, se mencionan los trabajos de Luis Milón Bendezú sobre la danza de adoración navideña de Huamanga, los de Amadeo Landaeta Basadre y Lisandro Luna sobre danzas de Puno, donde su intención es revalorar las producciones artísticas del indio, el de Luis Eduardo Valcárcel sobre las danzas de Cusco, Uriel García sobre elementos teatrales de las danzas indígenas de la época inca y colonial. Por su parte, Pierre Berger, en su libro sobre fiestas y danzas cusqueñas y andinas, se dedica a documentar mediante fotografías las danzas de la región andina. En este periodo existen otros abordajes sobre las danzas andinas, sobre su implicancia en las políticas culturales, como expone José María Arguedas, y como parte del análisis antropológico de los rituales festivos, representado por los trabajos de Cecilia Gorbach, Marta Lischetti y Carmen Muñoz, así como Emilio Mendizábal, quienes revisan las fuentes historiográficas coloniales y las investigaciones realizadas hasta ese entonces. Asimismo, se encuentran trabajos de índole descriptivo como el de Brígido Varillas Gallardo. Por otro lado, la autora hace referencia a los estudios sobre danzas afroperuanas y criollas en este periodo. José Gálvez y Fernando Romero analizan el carácter popular y la evolución de la marinera, en sus artículos publicados en la revista del Instituto Cultural Peruano Norteamericano. Lo afroperuano tiene un hito importante con el surgimiento de la compañía Pancho Fierro fundada por José Durán, como forma de preservar las tradiciones criollas mediante el aporte de los negros en la costa peruana. Igualmente, se destaca la difusión de las danzas y tradiciones afroperuanas por parte de Nicomedes Santa Cruz, quien publicó diversos artículos periodísticos y trabajos afines. Asimismo, se realizaron estudios sobre la danza clásica y moderna, impulsados por el interés de las élites limeñas por el arte de la danza, muy distinto a los trabajos difundidos por antropólogos e indigenistas que investigaban sobre las danzas andinas, y sobre el interés por las tradiciones criollas y afroperuanas. Pablo de Madalengoitia publicó crónicas sobre bailarines y compañías de ballet en Lima, durante la década de 1940. Se fundan revistas como Cultura Peruana y Revista Ballet, publicada por Julio Castro, dedicadas a la crítica e información sobre la danza en el ámbito nacional e internacional. Se señala que entre las décadas de 1940 y 1960, Lima era un escenario importante de la difusión de la danza clásica en América Latina, mediante la presentación de diferentes compañías en este periodo. Igualmente, surgen diversas academias para la enseñanza y difusión de esta disciplina, como el Ballet Universitario de San Marcos, la Escuela de Ballet de la Asociación de Artistas Aficionados o la Escuela de Ballet Peruano. Durante este periodo se destaca el aporte de distinguidos maestros como Sour Darcy, Dimitri Rostov, Roger Fenonhoys, Vera Stasny, Lucy Telch, Trudy Cresel y Kai McKinnon. Esta última impulsó la creación del Instituto Nacional de Ballet, cuya ley de creación tenía como objetivo promover las expresiones folclóricas y vernaculares del país para representarlas en el ballet. La autora concluye que el debate sobre lo nacional continúa y se ve reflejado en las investigaciones sobre las tradiciones andinas, afroperuanas y criollas, los cuales constituyen los estudios del folclore, y los trabajos sobre la danza clásica y moderna como parte del estudio del arte culto. Pero persiste la contraposición entre danzas andinas, que corresponden al pensamiento indigenista, y las danzas afroperuanas y criollas, quienes resaltan su origen africano y español. Sin embargo,
Ambos estudios no rompen con la problemática de la identidad nacional, sino que la continúan y la hacen más compleja. En el tercer capítulo, Estudios de las danzas y nacionalismo popular, 1968 a 1980, la autora señala que, en este periodo, los estudios de las danzas están enmarcados dentro del ambiente social y cultural, que propició las reformas estructurales durante el gobierno militar del general Juan Velasco Alvarado y su sucesor Francisco Morales Bermúdez, y los cambios políticos y sociales sucedidos durante este tiempo. Fue una época de un marcado discurso ideológico nacionalista popular, donde las manifestaciones culturales andinas tuvieron una mayor prevalencia. Sobre los estudios de las danzas andinas, se mencionan los trabajos de María Angélica Ruiz sobre la representación de los 12 pares de Francia en el Ande peruano, los artículos de Simeón Orellana acerca de las representaciones andinas auténticas, como la danza del huacón o huaconada de Mito y los huatrilas de Jauja, así como su artículo sobre la danza de la Pachaguara de Acoya. También destaca el trabajo de Rosa Alarco sobre la danza de los negritos de Huánuco, Mildred Merino de Cele y su artículo sobre folclor coreográfico e historia. Igualmente, menciona los trabajos realizados por antropólogos como David Frisancho Pineda sobre la danza de los Pupipulí, de Puno, Jorge Cáceres sobre la danza de los Machu Machu o Auqui Auqui. Es en este periodo que se busca preservar lo auténtico para forjar identidades locales, regionales y nacionales. Sobre los estudios de danzas afroperuanas y criollas, se menciona el trabajo dedicado al tondero y la marinera de Nicomé de Santa Cruz y su interés por reivindicar el folclor afroperuano. Destaca también la fundación del Conjunto Nacional de Folclor en 1973 por Victoria Santa Cruz, con el fin de promover todas las expresiones culturales peruanas. Rosa Elena Vázquez también presenta un trabajo sobre la danza de los negritos de El Carmen de Chincha, Ica, que sigue la misma línea de reivindicación de las danzas afroperuanas. Los trabajos dedicados a la crítica de la danza clásica y moderna son muy escasos en este periodo. Aquí se destaca el desarrollo de la danza moderna y la creación coreográfica, gracias al aporte de figuras como Vera Stasny y Gilda Riveros, y la revalorización de lo nacional popular latinoamericano por parte de las instituciones del Estado. En síntesis, la autora señala que este periodo se caracteriza por la influencia del discurso ideológico nacionalista en los estudios de las danzas populares, y por la difusión de la danza clásica y moderna, a pesar de la ausencia de estudios sobre este tipo de danza durante esta época. En el cuarto capítulo, Institucionalización de los estudios de las danzas, 1981 a 2005, la autora señala que este periodo se encuentra marcado por el retorno a la democracia a inicios de la década de 1980, el cual crea un nuevo escenario para los estudios de las danzas en el Perú. Se realizaron diferentes investigaciones académicas y artículos en revistas especializadas, afianzadas por el desarrollo de las ciencias sociales. Sobre los estudios de danzas andinas se presentan las investigaciones de abordaje analítico, como los de Chalena Vázquez y Abilio Vergara sobre el carnaval ayacuchano, las tesis universitarias de Alfredo Bernal sobre las danzas de Caylloma en Arequipa, y Lucy Núñez sobre la danza de las tijeras en Lima, las cuales toman la etnografía como instrumento metodológico. También se mencionan los aportes de la antropóloga estadounidense Deborah Paul, quien plantea la relación entre los estudios de las danzas y el poder, en sus investigaciones sobre las danzas andinas, y Manuel Burgas sobre las fiestas y danzas de Cajatambo. Igualmente, se mencionan las investigaciones compiladas por Raúl Romero, entre las que destacan el trabajo de Gisela Canepa sobre las danzas de la fiesta de la Virgen de Paucartambo, y la investigación de Zoila Mendoza sobre la comparsa de Majeños. Asimismo, Romero profundiza sobre la cultura popular del Valle del Mantaro, que a través de sus danzas evocan una identidad regional. En cuanto al abordaje descriptivo que pretende describir las danzas andinas, menciona los trabajos del profesor José Portugal sobre las danzas y bailes del altiplano, el de Víctor Domínguez sobre la danza rayuana de Huánuco, el de Enrique Cuenta sobre la diablada puneña, el de José Patrón sobre la pandilla de Puno, el de Alejandro Vivanco sobre el folclor andino, los de Segundo Villasante sobre las cuadrillas de la Virgen de Paucartambo en Cusco, o el de Antonio Zorrilla sobre las danzas de Guari de Ancas. También destaca la monografía inédita de Berilo Ventosilla sobre la chonguinada de Cerro de Pasco,
y el trabajo de Bernardino Ramírez sobre los rituales teatrales dancísticos sobre moros y cristianos de Huamantanga. Canta. La autora hace mención a las investigaciones impulsadas por diversas instituciones, como la Escuela Nacional Superior de Folclor José María Arguedas, que presenta los trabajos de Emilio Morillo Miranda sobre la danza de los Guaris de Patás, José Vilcapoma sobre la danza Mactada de Junín, y Juan José Vega sobre la danza incaica cachua. El Instituto Riva Agüero de la Pontificia Universidad Católica del Perú, por su parte, presenta los trabajos de Breland y Casa sobre las danzas de Lambayeque, Vigeno sobre la danza de los negritos y la danza de las tijeras, Ray sobre las danzas de Caylloma, Canepa sobre las danzas de los payas y los chunchus, y Ulfe sobre las danzas de Ayacucho. Igualmente, la Biblioteca Nacional del Perú se une a esta corriente investigadora mediante los trabajos de Gandhi Olivares y Melvin Taboada sobre las danzas humalianas de Huánuco, Antonio Villegas sobre la danza de las tijeras en Ayacucho y Huancavelica. Otros trabajos están orientados al mercado turístico como el de Soledad Mujica Bailey sobre la danza del Huacón, de Junín y el Cuapac Negro de Cusco. Sobre los estudios de las danzas afroperuanas y criollas, menciona el artículo de Mario Herrera acerca de la danza El Son de los Diablos y estudios realizados fuera del Perú, como la tesis doctoral de William Tompkins sobre la música tradicional negra de la costa peruana, la investigación de Heidi Caroline Feldman sobre la música y danzas afroperuanas entre 1956 a 2000, o el artículo de Guillermo Durand Allison sobre las danzas afroperuanas Agua en Nieve y Samba Landó. También destaca el trabajo de Chalena Vázquez sobre el aporte africano a la música y danzas de la costa peruana, y el estudio de Elena Quillama sobre la danza del tondero. En cuanto a los estudios de danza clásica y moderna menciona al ensayo crítico de Morella Petrozzi sobre el ballet y la danza moderna, y el libro de Lichi Garland sobre la historia del ballet en el Perú. En síntesis, la autora señala que este periodo se caracteriza por el gran número de investigaciones realizadas sobre las danzas, en especial las de origen andino, desde diferentes abordajes como la antropología, la historia o la crítica. Sin embargo, se caracteriza también la poca investigación sobre las danzas de origen criollo y afroperuano, así como la danza clásica y moderna. Igualmente se percibe una ausencia de investigaciones sobre las danzas amazónicas y las de índole internacional, como el rock, el breakdance, entre otras. Destaca el gran aporte de las instituciones que se han dedicado a abordar las investigaciones sobre las danzas durante este periodo. En resumen, este libro realiza un recorrido sobre las diversas investigaciones acerca de las danzas y tradiciones en el Perú, desde inicios del siglo XX hasta nuestros días. Nos invita a reflexionar sobre las relaciones existentes entre el poder y la danza, y cómo es que los estudios de las danzas se encuentran relacionados al proceso de construcción de una identidad nacional, lo cual resulta muy complejo debido a la gran diversidad de tradiciones culturales que conviven entre sí, pero que se encuentran distanciadas por tener orígenes distintos. Por último, les presentamos algunos títulos relacionados al tema, que también podrán consultar en la sala de lectura de la biblioteca. Los invitamos a visitar la Biblioteca España de las Artes, ubicada en el Centro Cultural de San Marcos, y a contactarnos a través de las redes sociales.